Bueno, entonces, hoy vamos a ver los temas de química. Como título, química. Bueno, entonces la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus intercambios de energía. Bueno, ahorita copian hasta que termine de explicar. Bueno, entonces dice que la química estudia la materia. La materia es de lo que está hecho cualquier cosa en el universo. Es como decir que todo está hecho de moléculas, es como decir que todo está hecho de átomos. Así decimos en general, todo está hecho de materia. En lugar de, sé que todas las cosas están hechos de cosas distintas, de moléculas distintas, pero así se les dice en general, que todo está hecho de materia, así se dice en general. Bueno, entonces la química estudia eso, los objetos, su composición. La materia, eso me faltó, disculpen. Su composición, sus transformaciones y sus intercambios de energía. Entonces, eso estudia la química, de qué se componen los objetos, qué sustancias, qué moléculas, estudia las transformaciones de ese objeto y sus intercambios de energía. Y cuando me refiero a objeto, también aquí abarca los líquidos, los gases, las transformaciones de los gases, los líquidos, etcétera. Bueno, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Bueno. Entonces, la antecesora de la química fue la alquimia. Fue como el padre de la química, la alquimia. ¿Qué era la alquimia o quiénes eran los alquimistas? Eran aquellos que podían transformar el vidrio y los metales. Esos eran los que trabajaban el vidrio y los metales, las transformaciones del vidrio. Y también, pues sí, los intercambios de energía, ¿no? Del vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas. Eh, Mucho se dice que los alquimistas buscaban la piedra filosofal, que era la que convertía los objetos en oro al tocarlos, o al hacerles una especie de ritual que convertía las cosas en oro. Pero eso era una pequeña fracción de ellos, una minoría de ellos. Una minoría de alquimistas, una pequeña proporción, es decir, un pequeño número de alquimistas que no solamente se dedicaba a la ciencia, al vidrio y los metales, sino que también hacía cuestiones cabalísticas, ocultistas, bueno, de brujería, como les dicen. También que combinaban algo así como que la ciencia y la brujería. Era un pequeño número de ellos que se dedicaba a eso, pero la mayoría de los alquimistas solamente se dedicaba al vidrio y los metales. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces vamos a ver ahora las ramas de la química. Como subtítulo, ramas de la química.
Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ramas de la química. Ahí está. Así como la física y la matemática tenían sus ramas que vimos, la química también tiene varias ramas. Aquí vamos a ver algunas, porque son varias, son muchas ramas. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Primero, estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Bueno, entonces vayan copiando este mapa. Pongan química al centro y pongan la rama que va a ser estequiometría. Dice, no puede ser, no debe ser tan exacto como yo lo tengo, ¿sí? También lo pueden hacer un poco diferente, pero el punto es que copien los conceptos. Y dice acá, estequiometría, estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen de las sustancias que participan en una reacción química. Bueno, voy a explicar. Bueno, entonces, por medio de la estequiometría, la química puede predecir qué productos se van a obtener de una reacción química. Eso es, que al hacer reaccionar dos o más sustancias, qué otras sustancias se obtendrán. Eso se puede conocer por medio de la estequiometría. Se puede conocer el peso de las sustancias, el producto, su masa, su volumen, etcétera. El mol, el mol viene siendo la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. Es una cantidad que es muy útil para los químicos. Bueno, también se puede conocer la composición de una sustancia. De hecho, si tenemos una sustancia, por medio de la estequiometría se puede calcular en qué se va a descomponer o cuáles son sus componentes. Por ejemplo, en la minería no se obtiene el metal así, digamos el cobre o el hierro, no se obtiene así, así puro, como ya lo se conoce, sino que se obtiene un mineral, una roca que se compone de precisamente de cobre y otros minerales, otras sustancias. Y ya por medio de procesos se separa los minerales, la roca, digamos, del metal. Así igual con el cobre, no se obtiene el cobre así nomás, se obtiene un mineral, una roca que contiene cobre y ya se le hace ciertos procesos para separarlos. Bueno, y todo eso se hace por medio de la estequiometría. Bueno, copien estequiometría. Bueno, ya copiaron estequiometría. Ahora vamos con química orgánica. Dice, también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Bueno, el carbono
no solamente se presenta en forma de roca, bueno, la que usamos para el fuego, para avivar el fuego, o para, pues sí, cocinar, ¿no? Como el pollo al carbón. No, no es la única forma en que se presenta el carbono. También hay moléculas de carbono, por ejemplo, en el azúcar, o también en la carne o en las verduras, pero no nos hace daño, sino que en los alimentos viene en una medida exacta, en una medida precisa, de tal manera que nos beneficie. Necesitamos moléculas de carbono, pero en una medida exacta. No quiere decir que vayamos a comer quemado o carbón, no, sino que en los alimentos ya viene en una medida exacta. Bueno, sí, los alimentos también tienen otras moléculas, pero entre ellas contienen moléculas de carbono. Y si las necesitamos, nuestro cuerpo contiene carbono en una medida exacta que se obtiene a través de los alimentos. Para que vean que sí, efectivamente, tenemos carbono en nuestro interior. Por ejemplo, nosotros inhalamos oxígeno. El aire, lo que necesitamos del aire que respiramos es oxígeno, O2. O no, simplemente O, oxígeno. O bueno, pues sí, O2, dos moléculas de oxígeno. Y al exhalar, inhalamos oxígeno y exhalamos, expulsamos dióxido de carbono. Es decir, expulsamos dos moléculas de oxígeno y una molécula de carbono. ¿Ven? Tenemos en nuestro interior carbono. Por eso al exhalarlo, expulsamos. Eso sí, en nuestro interior contenemos carbono y es necesario para la energía. Ah, bueno, entonces copien lo de química orgánica. Si tienen dudas, digan. Copien química orgánica. Ah, bueno, entonces ahora química inorgánica. Dice, se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los compuestos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono, ya que estos pertenecen a la química orgánica. Ah, bueno, entonces esta es la gran clasificación de la química. Química orgánica, o las dos ramas principales, química orgánica e inorgánica. La orgánica estudia compuestos con carbono y la inorgánica compuestos sin carbono. Ah, bueno, copien, copien.
Bueno, entonces, ahora vamos a ver química analítica. Y dice la química analítica del griego descomponer, es decir, analítica en griego significa descomponer. ¿Y qué hace la química analítica? Dice, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, entonces, la química analítica obtiene información de la materia. Entonces, copien el concepto y subrayen la palabra o las palabras, más bien la frase, información de la materia o obtener información de la materia, de la naturaleza química de la materia. Copien y subrayen lo último. Copien, copien. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí está. Ahora vamos a ver fisicoquímica. Dice fisicoquímica es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica y cinética. Bueno, entonces, eh, la fisicoquímica estudia cuestiones como la termodinámica. Sí dice ahí termoquímica, pero más correcto es termodinámica. Ya dije, ¿no? Que es la termodinámica en la clase anterior. La termodinámica o termoquímica estudia los intercambios de calor entre dos o más sustancias cuando tienen distinta temperatura. La electroquímica, bueno, estudia la reacción de las sustancias cuando se les aplica corriente eléctrica. Hay sustancias que solo reaccionan o que se obtienen cuando se aplica corriente eléctrica. Esa es la electroquímica. Y la cinética estudia la velocidad de reacción de las sustancias. Por ejemplo, las sustancias reaccionan más rápido cuando se les aplica calor o cuando hay más calor. Por ejemplo, si ustedes le echan azúcar al café caliente, pues se disuelve rápido, ¿no? Se disuelve velozmente. Pero si le echan azúcar a agua fría, no se va a disolver el azúcar, va a tardar mucho tiempo en disolverse. Eso es por el calor. Entonces, la velocidad de reacción en las dos sustancias es muy distinta, muy diferente. Bueno, ¿sí se entiende? O bueno, es por eso que se requieren esas máquinas como las de esquimo, porque necesitan moler el azúcar, porque cuando está frío no se disuelve. Entonces, por eso se requiere, ¿no? Molerlo prácticamente. Bueno, copien esto.
Cuando está frío no se disuelve. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ahora vamos con bioquímica. La bioquímica se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Ah, bueno, esto lo vamos a ver más con más detalle la próxima semana, cuando veamos biología. Entonces, sí, bioquímica va muy de la mano con la química orgánica. Prácticamente son hermanos, son iguales casi. El bioquímico debe saber química orgánica y el químico orgánico debe saber mucho de bioquímica. Entonces, sí, prácticamente son iguales. O bueno, son hermanos. Y y estudia moléculas esenciales para los seres vivos, como las proteínas, carbohidratos, las grasas o lípidos y ácidos nucleicos. Lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Y copien de una vez, química técnica o ingeniería química. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Entonces copien el concepto y subrayen la palabra procesos industriales para que así lo diferencien, lo identifiquen de otros conceptos. Así sepan inmediatamente cuando en un concepto les pidan, se dedica a procesos industriales, ah, pues es la química técnica o ingeniería química. Ah, bueno, la de la ingeniería química se aplica a las farmacéuticas o también a los alimentos o a lo del petróleo para la obtención de gasolina. Ah, bueno, copien esto. Ah, bueno, copien. De eso de que dije del petróleo, bueno, me recordó que las dos candidatas están diciendo pura tontería, pura estupidez. Por ejemplo, una dice que no hay inflación, según que una casa humilde, pero si dice que no hay inflación, pues ya me dice, ¿no? Que no compra nada, no hace nada, pues todo se lo dan, ¿no? Digo, de la comida, porque pues todo ha subido. Y la otra que dice que en las refinerías que se obtiene petróleo, o bueno, se obtiene gasolina, no se obtiene petróleo. De los pozos petroleros es donde se obtiene petróleo. Entonces, ninguna está preparada, ninguna sabe realmente lo que el país necesita. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, ¿ya terminaron de copiar?
Yo ya, profe. Bueno, pues vamos a ver. Ahora vamos a ver propiedades de la materia. Como subtítulo, propiedades de la materia. Vamos a ver propiedades de la materia. Ahora, entonces por eso hay que estudiar para no andar diciendo pura tontería. De hecho, es lo que le falta a México. Voy a sacar el mapa conceptual. Este, por ejemplo, hay países donde hasta los científicos se han postulado para presidente, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, una vez se eligió un físico químico, de hecho, se lanzó un físico químico de presidente, pero bueno, no ganó. La gente votó mejor al comediante. Era un físico químico y un comediante. Y la gente eligió al comediante, que es el presidente actual, donde está el conflicto, Zelensky. Él no era político, era comediante. Digo, ya ni siquiera director, porque un director de algo, pues sabe administrar, ¿no? Un productor, digamos, hasta un productor sabe administrar algo, ¿no? Pero no, ese era puramente comediante, no era productor ni director. Digo, porque hay comediantes que hacen hasta dirección y producción, pero él no había hecho nada de eso. Pero sí, así es lo que le falta a México. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver propiedades de la materia. Copien el concepto de materia. Esto le seguimos en la otra sesión porque ya va a terminar. Dice materia, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e inercia y puede impresionar nuestros sentidos y se puede presentar en estados de agregación. Bueno, copien. Ese es el concepto de materia de nivel bachillerato. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, entonces...